Antes de comenzar a resolver numéricamente la ecuación del oscilador armónico, que ya habíamos modificado escribiéndolo de esta forma en particular, en que teníamos la primera derivada de la velocidad igual a menos 1 sobre el tiempo de relajación, que es justamente el típico tiempo que aparece en el exponencial de la solución, multiplicado por la velocidad, esta es la amortiguación, menos la frecuencia angular al cuadrado, multiplicada por justamente el camino que recorrimos. Esto representa nuestra función f que teníamos en general en el método de Euler. Pero antes de proceder a hacer esto, hay una modificación que se puede hacer o una generalización que se puede hacer adicionalmente, que tiene que ver con tratar de evitar tener que asumir valores concretos para las condiciones iniciales. Y la idea es trabajar con proporciones entre algún tipo de tamaño de referencia y la variable que estamos usando. En este caso tenemos el camino y la velocidad. Y además tenemos el tiempo. De hecho, en consecuencia, vamos a introducir en este caso una posición escalada. O sea, vamos a no trabajar con S como lo teníamos, sino con este xi, esta letra griega xi, que va a representar la proporción entre la posición que yo tengo y un tipo de eh, amplitud de referencial, S0. O sea que yo puedo definir con esto un largo en particular, S0, que va a ser mi referencia, y después voy a indicar porcientos o fracciones de estos para indicar la posición. La forma como uno establece ecuaciones que nos permiten fijar parte de estos parámetros es introduciendo esta ecuación en la ecuación, reemplazando en consecuencia el S por S0 xi y obteniendo una ecuación que va a depender del xi, y ahí vamos a ver si es que hay relaciones entre el S0 y las otras constantes que nos permitan hacer generalizaciones. La segunda aproximación que podemos hacer es lo mismo para la velocidad. Entonces, en vez de trabajar con la velocidad, vamos a trabajar con la proporción respecto a una velocidad de referencia. La proporción la vamos a llamar eta, de modo que eta por la velocidad de referencia nos va a dar la velocidad que actualmente tenemos. Esto lo vamos a introducir directamente en las ecuaciones, con lo cual vamos a obtener relaciones tanto para el eta, para poder calcular el eta, como relaciones entre las constantes. Y la última de las tres es el tiempo, que en este caso ya nos podemos tomar la libertad de asignarle de frentón el tau, el tiempo tau, que habíamos visto anteriormente, dado de que es el único parámetro tipo tiempo que tenemos, dado por las constantes que hasta ahora estábamos trabajando. En consecuencia, aquí en vez de trabajar con el tiempo t, vamos a trabajar con un tiempo adimensional u, y aquí está el factor tau entre medio para poder calcular lo que es el t. Nosotros vamos a introducir este t en las ecuaciones y con ello obtener una ecuación que depende de xi, eta y u. Y además van a estar las constantes para tratar de acomodarlas de modo de tener lo menos parámetros posible. Así que ahora podemos introducir esta ecuación del tiempo, la de la posición y de la velocidad, por ejemplo, en esta ecuación de acá, que es la que habíamos visto, era para el camino derivado en el tiempo, nos daba la velocidad. Si yo ingreso estas acá, hago el reemplazo, me sale que tau, que es un número que yo conozco, que depende justamente de la parte viscosa que amortigua el movimiento, va a ser automáticamente igual a la amplitud de referencia S0 y la velocidad de referencia V0. O sea que yo no soy libre en elegir cada una de ellas. Una de las dos puedo elegirla y con lo cual voy a tener fija la segunda. O sea, si yo ahora, por ejemplo, eligiera B0 por algún motivo, de algún cierto valor, automáticamente el S0 va a estar dado por B0 por tau. Veamos qué otra cosa podemos hacer para poder justamente ir supliendo este problema. Si acá en este caso ahora primero hacemos el reemplazo, acá tenemos esta ecuación, acá tenemos el t igual a tau u, s igual a s0 xi y el b igual a b0 eta, y lo introducimos y asumimos esta relación, entonces esta va a ser nuestra expresión. Si se fijan, es una expresión que es prácticamente idéntica a esta de acá, capaz un poco más compleja a primera vista porque tenemos aquí el xi, el eta y el u, pero recordemos el xi es nuestro parámetro amplitud adimensional de la amplitud, eta es nuestra velocidad en forma adimensional y u es nuestro tiempo adimensional. O sea que transformamos la ecuación anterior, que era muy específica, en una ecuación bastante más general, que no depende ahora de un tiempo en concreto, va a depender de la referencia solamente.
Lo otro es ahora tomar la otra ecuación y hacer los reemplazos correspondientes. O sea que nuevamente vamos a tomar acá el tiempo, la amplitud igual a la amplitud de referencia por el psi, es lo mismo con la velocidad y esta condición. Y si reemplazamos esto en la ecuación que habíamos visto para el f, nos queda de esta forma. O sea, esta derivada de la velocidad respecto al tiempo va a transformarse en la derivada de eta respecto a u. Esto obviamente no tiene ya ninguna dimensión porque tanto eta como u son adimensionales. Este término de acá se nos va a reducir al eta mismo, porque justamente el tau está simplificándose con el tau que viene del lado de acá. Y este término de acá, eso sí, va a acumular las distintas constantes que tenemos. Esto es inevitable, acá tenemos constantes que no vamos a poder obviar, que vamos a tener que definir justamente. Pero ya la ecuación solamente depende de un solo parámetro y todo el resto es adimensional. Así que en particular ahora podemos introducir este factor lambda al cuadrado como este factor acá arriba y en consecuencia en este minuto, si yo ahora analizo esto, puedo escribir la ecuación de esta forma. O sea que teníamos una ecuación en delante de la derivada de xi respecto a u igual al eta, ahora tengo una ecuación acá de la derivada del eta respecto al u y acá tengo el único parámetro que es dado externamente es el lambda al cuadrado. Ahora estamos en condiciones de resolver numéricamente esta ecuación porque vamos a trabajar con esta para justamente iterativamente calcular ahora el xi a futuro. Estamos trabajando con Euler. Entonces, el xi de n más 1 va a ser igual al xi de n más, primer orden, ahora estamos mirando la velocidad o mi eta adimensional, velocidad adimensional de n, multiplicado por el incremento de este tiempo adimensional. O sea que esta es la forma como yo iterativamente voy a ir calculando los xi. Y después tengo por otro lado el cálculo de los eta, ahí tengo que usar nuevamente esta ecuación, que acá tengo mi f, es un menos f, recordemos que el f está al lado de acá, mano derecha de la ecuación, así que acá yo tengo con este menos, viene porque yo paso estos dos elementos al lado derecho, y me queda de esta forma, esto evaluado en n, esto evaluado en n, y esto es lambda al cuadrado, o sea que este es nuestro incremento, esto es típicamente Euler para el caso justamente de la función de la ecuación para la variable que introdujimos que reemplaza la primera derivada, que en este caso sería eta. O sea, eta n más 1 va a ser igual al eta n menos estos factores evaluados en n, o sea que eta n más lambda cuadrado psi n, y multiplicado por el delta u de incremento. Entonces ahora podemos proceder. Tenemos que introducir el tiempo para discretizar, para tenerlo completo y podemos ahora también, esta es una forma distinta de resolverlo, si uno mira la forma que esto tiene, en que yo tengo aquí, por ejemplo, uno podría definir un vector, esta es una forma alternativa, no necesariamente la vamos a usar, es para poder ver de que uno puede ordenar los conceptos de una forma algebraica un poco más elegante y puede en consecuencia usar algunas herramientas, bibliotecas, para poder resolver en forma más simple las ecuaciones. Si yo, por ejemplo, defino un vector en que yo tengo aquí el que corresponde a la posición, el xi adimensional, y el eta adimensional como segunda componente, entonces, si miro estas ecuaciones de acá, en que yo tengo aquí el xi n más 1 igual a xi n más el eta n por delta u, y acá tengo el otro término donde aparece esta función f acá, entonces me doy cuenta que si este es un vector, yo puedo al final tomar esto como el vector evaluado en n más 1, y acá me voy a dar cuenta que hay elementos cruzados. Aquí hay elementos del primer argumento del xi n, pero también hay del segundo, igual que acá. Aquí hay del segundo y del primero. O sea que esto tiene la típica forma de una matriz que tiene esta forma. O sea que si yo tomo mi vector que yo tenía acá y lo multiplico con esta matriz, voy a obtener estos dos términos, lo cual me permite definir un nuevo vector en n más 1. Es una forma elegante de poder resolver el tema trabajando con matrices. Ahora, si yo tengo muchas más dimensiones, se vuelve muy agradable trabajar con matrices. Con dos no es necesario hacer el ejercicio. Veamos ahora finalmente, entonces esta es nuestra matriz que estaríamos teniendo, en que yo aquí tengo el menos lambda al cuadrado por delta u, y acá tengo el delta u y el 1 menos delta u. O sea, este es un operador que hace avanzar esta coordenada acá en un delta u. O sea, si yo lo aplico múltiples veces, voy a avanzar cada vez en la cantidad de veces que lo aplico por cada vez de u. Ahora, esta situación, no la de matriz, sino la en general, está acá resuelta
Para el caso de Java, acá tienen el código correspondiente para el oscilador armónico. Revisemos un poco brevemente. Se fijan, acá está nuestra función f, y en este caso lo que retornas es este elemento de acá, en que tengo el menos eta, tengo la potencia del lambda al cuadrado y ya tengo el xi. O sea, nuestra función que teníamos en delante está aquí reflejada directamente con la que vimos. O sea, si por ejemplo uno mirara esta expresión de acá, estos dos elementos de aquí, o la parte que teníamos con la segunda derivada, estos dos elementos de acá, que representa mi función f, es lo que estamos viendo en este minuto acá, en esta parte de acá. O sea, recuerden, uno tiene que modificar la función f para el caso del oscilador armónico. El resto es básicamente lo que ya habíamos visto, no hay ningún cambio, es Euler tradicional. Acá yo tengo, excepto que está escrito con u, xi y eta, no está escrito con t, x y b. Entonces acá yo tengo UDN, XIDN y ETADN. Y acá tengo la iteración en que yo calculo el eta n más 1 de eta n. Y acá tengo la función evaluada en U, xi n y eta n. Y acá tengo el cálculo del xi n1 y tengo al final el valor del U incrementado por TU. Y acá nuevamente entrego el resultado y aquí vuelvo a reasignar los valores. O sea que toda esta parte de acá es idéntica a la que teníamos antes. Le pusimos la otra letra para puro recordar la forma que tiene esto. Sin embargo, el único cambio que estamos haciendo está aquí en la función f. O sea, uno puede tomar el código que teníamos antes y modificarlo sencillamente puro en la función f, y de ahí ya tenemos los resultados correspondientes. Lo mismo ocurre para Python. En Python, recordemos, la nomenclatura es un poco distinta. Aquí yo tengo el lambda elevado a 2, que se hace con dos asteriscos. Acá era importante introducir algún valor para el lambda, que le pusimos 1, podría ser cualquier otro valor. Hay que recordar que son los parámetros, en consecuencia esos valores hay que ingresarlos. Y el resto en Python sigue siendo exactamente lo mismo que teníamos antes. Y en C++ pasa lo mismo, recordemos, muy parecido a Java. Acá introduje la nueva función, asumí que el lambda fuera 1 para tomar algún valor, uno puede cambiar otro, y lo que sí cambia es la forma como yo entrego los valores. Recordemos que acá no tengo el comando que tiene Java, sino que tengo que usar este count, que es el que saca valores directamente a la línea de comando. Y acá tenemos lo mismo, estoy directamente usando las leyes que teníamos, el algoritmo que teníamos en Euler. Lo único que nuevamente, repito, cambió fue justamente esta función f. Eso es la forma como uno lo puede resolver, y uno lo puede ahora analizar y comparar con las funciones que conoce de la exponencial multiplicada por la suma de un coseno y un seno, que es la forma general que tiene esta función.